Bien, bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia. Estamos el día de hoy empezando una de las conferencias muy importantes, porque tenemos aquí a una colega colombiana que nos va a dar sus aportes vinculados a la historia y el papel de la mujer. Voy a presentarla. Ella es Judith González Erazo, licenciada en Historia y magíster en Historia de la Universidad del Valle, en Colombia, estudiante del doctorado en Sociología en Flaxo, Ecuador. Ha sido profesora hora cátedra investigadora en el Departamento de Historia del Instituto de Psicología, Escuela del Trabajo Social y en el Departamento de Geografía y Ciencias Sociales de la misma universidad, en las sedes de Cali y Buga. Sus intereses investigativos se insertan en el campo de la historia de las mujeres en Colombia e historia intelectual y cultura letrada de los siglos XIX y XX. Dentro de estas líneas ha desarrollado conferencias en distintos eventos académicos nacionales e internacionales, publicando artículos, capítulos de libros y un libro sobre temáticas como mujeres y movimientos sufragistas, historia de la prensa y opinión pública, sociabilidades católicas y laicas, historia de las drogas, entre otras obras. Integrante del Centro de Estudios Históricos Ambientales, CEA, de la Universidad del Valle. Bien, vamos a admitir aquí. Gracias, Judy, desde el vecino país de Colombia. Estamos empezando. Ecuador. Ah, tú estás en Ecuador, pero tú eres colombiano. Sí. Sí. Entonces estamos en un... bueno, acá se van a conectar por Facebook de diferentes partes. Se conectan de diferentes, ¿no? De Centroamérica, etc. Gracias a ti. Voy a hacer ingresar un ratito y te doy el tiempo en estos momentos, Judith. 40 minutos para que puedas empezar tu presentación y más bien gracias. Ahora sí, te dejo con los 40 minutos para la sustentación de tu conferencia el día de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, ya lo podemos ver. Si lo puedes sí. más bien poner en... Listo. Ahí, Ajá. Eso es. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Buenas noches a todos y todas. Gracias a los organizadores, al público que está aquí presenciando desde la virtualidad. Voy a hacer la conferencia que se desprende de unos apartados del libro que publiqué hace 2 años, de Mujeres en la Independencia, representaciones sobre las mujeres en la independencia entre realidad y ficción en la Nueva Granada, 1810-1830, pero hoy más que todo vamos a hablar de las representaciones entre realidad y ficción, ¿no? Esta publicación es parte de mi proyecto de tesis de maestría que hice en el 2016. Para yo empezar con ello, la idea de la ficción, pues, digamos que a mí me ha gustado mucho la literatura y esto pues ha influenciado un poco en esta perspectiva que aplico yo al análisis histórico, ¿no? En la obra yo parto de un análisis... Disculpa que te interrumpa. Si puedes compartir en pantalla completa, porque acá no se está viendo por el Facebook, sin favor. No, es que cuando tendré que darle acá. Ya, no hay ningún problema, déjalo así nomás, porque igual así se pequeño. ve, está grande. Gracias. No, está bien, así. Sí se ve igual. Sí, está bien, no hay ningún problema. Está bien. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, parto de la enunciación de la ficción, de las mujeres en la ficción, de las mujeres en estas representaciones de coyunturas políticas, ¿no? Entonces, para la sustentación de ello, yo parto, por ejemplo, de 2 epígrafes, uno de Virginia Woolf y de María Mercedes Carranza, como para justificar esta idea de la ficción y la historia, ¿no? Bueno, las guerras de independencia, ¿no? Se van a conocer como el periodo donde se pasa de la niñez a la adultez, que es la metáfora del rompimiento del cordón umbilical de la madre patria. Es conocida como una coyuntura política que acarreó lenguajes, palabras, gestos
ya que la formación de un nuevo orden político no solo requiere de instituciones sociales, económicas y culturales, sino que también necesitó de discursos que le otorgaron legitimidad, ¿no? En este sentido, vemos que en el mismo inicio de la República va a empezar a producirse una ingente cantidad de discursos de diversa índole y naturaleza, ¿no? Y a partir de esta época vamos a ver cómo los historiadores y políticos y hombres de letras se esforzaron en mostrar dos cosas fundamentales. Por un lado, una ruptura con el pasado colonial. Segundo, cómo el nuevo orden político abría un horizonte de experiencias y expectativas sobre la construcción de valores propios de la ilustración y la modernidad. Por eso es que una de mis preguntas siempre fue cómo había sido representada la independencia, ¿no? Y por qué la figura del héroe masculino había enmarcado el proceso de mitificación de la nación. Y más allá de esta formulación casi inamovible, sí tuvo como la mujer ha sido una figura clave en el debate político, siendo objeto de representación histórica, iconográfica, simbólica, dentro de los procesos de la construcción de nación, donde su figura terminará siendo parte del proceso mitográfico nacional, ¿no? Con esta investigación yo quise mostrar cómo es en la misma coyuntura de la independencia que la mujer aparece como una figura central de relatos fundacionales, porque más que como mujer real, fue asumida como un símbolo, como una metáfora de virtud republicana, ¿no? La mujer desde este momento será representada usando diferentes estrategias narrativas, historiográficas, periodísticas y ficcionales. Lo irónico de todo esto es que nuestra historiografía nacional, por ejemplo en Colombia, no se había percatado de esta novedad, ¿no? En este caso, de hacer una investigación que mostrara qué relevancia tuvo la mujer en los debates políticos, en los procesos de creación narrativa y escrituraria, y especialmente destacar el lugar de privilegio que ocuparon, por ejemplo, en este caso, los mitos fundacionales. Para hacer este proceso investigativo, pues yo me basé, obviamente, en esta articulación de historia y literatura, historia y narrativa, ¿no? Los aportes teóricos y metodológicos que se desprenden a partir del giro lingüístico, ¿no? El análisis del discurso, la perspectiva de género, la relación narrativa y retórica, ¿no? Desde el cual identifiqué diferentes enunciados, textos, autores, metáforas, alegorías, generoletos, matrices discursivas, hipertextos, en términos de Guay, bueno, la idea de imaginación histórica y demás. Entonces, pues ahora no vamos a abarcar ello porque sería otra conferencia, ¿no? Hablar solamente de la narrativa ni la historia y la ficción histórica, ¿no? Pero desde esos autores hemos partido para decir que los usos narrativos y discursivos sobre la representación de la mujer a través de imágenes, alegorías y metáforas llevaron a la creación de mitografías. Pues así a grandes rasgos las mitografías son el análisis que se le aplicó y se le ha aplicado a los análisis de los mitos, sobre todo griegos y romanos, ¿no? Es el análisis entre la relación historia, memoria, ficción y mito. Entonces, yo apliqué esta estrategia, ¿no? Metodológica para ver cómo, ¿no? Habían usos narrativos y discursivos, sobre todo en la representación de mujeres, a través de imágenes, alegorías, metáforas que llevaron a creaciones mitográficas, donde el mito se va a canonizar y se va a sacralizar desde perspectivas simbólicas, escriturarias, como modelos de mujer. Estos relatos van a ayudar a definir la comunidad política neogranadina, retomándola como un elemento clave para reafirmarse a sí misma, ¿no? Y reaparecer y recrear una visión de futuro, ¿no? Estos relatos significarán en gran medida una apropiación novedosa de la mujer en su dimensión retórica, narrativa y simbólica para articularla con el nuevo orden social y político. Y con esto quiero decir que la mujer obedece más que a las prácticas, a las dinámicas políticas de los campos discursivos, lo cual nos ha llevado a indagar en una diversidad de documentos y textos, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de investigaciones consulté varios tipos de bibliotecas a nivel nacional, ¿no? Rastreé sobre todo las obras historiográficas, o sea, todo lo que fuera casi pasado por la letra molde en la historiografía y demás,
en obras literarias, dramas teatrales, guiones de cine, medios impresos como prensa, ¿no? Manuales, memorias, informes, compendios, sermones, bandos, proclamas, hojas sueltas, iconografía, numismática. O sea, la idea mía fue a partir de la idea de la ficción, ¿no? Y la narrativa, ver cómo se habían construido las mujeres en la independencia, porque cuando uno siempre se imagina a las mujeres en la independencia, sobre todo pues en nuestro caso con la pole y demás, pues uno se las imagina de que todas las mujeres estaban en caballos y fueron a la guerra y se vistieron de soldados, ¿no? En este caso yo empecé a rastrear porque todos decían casi que lo mismo, se les quitaba era el nombre y el lugar, y esto lo podemos aplicar a cualquier país sudamericano que no cambia, ¿no? Que ella tiene posturas heroicas masculinas, que se toma como un hombre, que va a la guerra, ¿no? Manuelita Sáenz y demás que tenemos en América Latina, ¿no? Entonces, mi idea era ir, listo, más allá de los hechos reales o no reales, era ver cómo se habían construido esas matrices y esas discursividades en torno a lo femenino a partir de la recreación de lo masculino. O sea, yo aquí no trabajo las mujeres por mujeres que ellas mismas enuncien, sino que trabajo las mujeres imaginadas, las mujeres que ficcionalizaron los hombres, ¿no? Por eso al principio usé a Virginia Woolf, porque en una habitación propia, ella, en una habitación propia, por ejemplo, Virginia Woolf va a plantear, ¿no? La invitan a hacer una conferencia y en ella se pregunta, la invitan a hacer una conferencia, qué pena, sobre las mujeres en la literatura, y cuando ella llega a la casa dice, ah, bueno, sí, pero mujeres en la literatura ¿de qué? ¿Cuáles mujeres? ¿Qué es una mujer, no? ¿Quién y cómo se inventan e imaginan a las mujeres, no? Entonces ella empezó a preguntarse si el título de las mujeres y la novela quizás significaba algo, ¿no? En este caso, si eran mujeres, las novelas que se escriben sobre mujeres, las fantasías que se han escrito sobre ellas, las mujeres que escriben sobre literatura, y por eso en este caso yo quise escribir sobre las imaginaciones, las memorias discursivas y retóricas que se crean en torno a las mujeres. Entonces visité varios portales virtuales, bueno, bibliotecas y demás, consulté varios periódicos, hice el libro, salieron los 3 capítulos, bueno, era una tesis de 6 capítulos, solamente me dejaron meter cierta cantidad, pero hoy vamos a trabajar esto de las mitografías y las narrativas, ¿no? De la independencia, una mirada histórica e historiográfica, pues primero que la independencia de nosotros, siempre que se hablan de estos temas, siempre se empieza con la figura de los comuneros, ¿no? Estas protestas, insubordinaciones, algunos les llaman revoluciones, ¿no? Que empiezan a finales del siglo XVIII, ¿no? Y que son estas protestas contra el régimen de alcabalas, contra el estanco, contra el aguardiente y demás. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la figura de los comuneros. En Colombia vamos a encontrar, o en la Nueva Granada, la figura de Manuela Beltrán, ¿no? Una mujer de la que poco se sabe, pero siempre se enuncian estos gritos revolucionarios en Colombia hablando de esta mujer, ¿no? Que fue la que dañó, obviamente, la ley, ¿no? Bueno, dañó del pasquino, o es en este caso la otorgación del rey sobre los impuestos, ¿no? Bueno, en el capítulo de mitografías y narrativas de mujeres en la independencia, una mirada histórica e historiográfica, la idea mía fue recorrer la historiografía que se había hecho en el siglo XIX, ¿no? Para eso no discriminé entre memorias, entre lo que fueron libros de literatura, en lo que fueron libros de viajes, sermones, catecismos, o sea, me di a la tarea de leerme muchas cosas. Y entre ellas encontré Historia de la Revolución de la Nueva Granada, publicada en 1827, o sea, antes de que se acabara la Nueva Granada. Este señor Restrepo publica un libro en París, bueno, las memorias de José, de este señor también, Antonio Plaza, ¿no? Que también escribe un libro, los primeros libros sobre la independencia que se escriben son estos, las memorias, por ejemplo, de José Hilario López, que se publican en París en 1853,
que es donde yo voy a encontrar la primera semblanza a la Pola escrita en unas memorias, ¿no? Y sobre todo en alguien que estuvo supuestamente con ella. También consulté libros sobre la literatura en la Nueva Granada, por ejemplo, este es de 1867 y demás. Entonces mi tarea fue ir buscando estos temas, ¿no? El de Vicente Gers, que casi todos lo citaban, que es un libro de 1878 sobre la independencia en Chile, ¿no? Y empecé a ver cómo los diccionarios biográficos, los compendios de historias patrias, ¿no? Los libros eclesiales y demás, como este de Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada, esta historia patria que se insertaba en las escuelas y demás, empecé a ver cómo ellos empezaron a construir a las mujeres, cómo empezaron a inventárselas, a ficcionalizarlas, quién, o sea, empecé a ver, como dice Foucault, ¿no? En el orden de los discursos, cómo se iba dando un orden. En este caso, cómo se creó, por ejemplo, en este caso, una matriz discursiva. ¿Quién fue el primero, por ejemplo, en hablar de la Pola o hablar de la Manuela Beltrán que les mostré, ¿no? Entonces, empecé a ver estos libros de historia y historiografía para situar cómo diferentes temas, diferentes artilugios retóricos y escriturarios se referían a las mujeres en la independencia, ¿no? Entonces, más allá de decir, yo digo que las mujeres estuvieron excluidas, ¿no? Obviamente se obtuvo una estrategia de vincular a algunas, ¿no? Y en este caso, en los rituales cívicos y pedagógicos de los patriotas y los republicanos, va a ser insertar una figura de mujer, en este caso casi toda América Latina nosotros hablamos de mártires y heroínas, ¿no? Aunque mi idea es mucho más allá de volver a ser mártires o crear nuevas heroínas, es ver cómo unas sí pudieron entrar a este panteón, ¿no? A este panteón patriótico. ¿Por qué unas y por qué no otras, ¿no? ¿Quién las escogió? ¿Por qué las escogieron, ¿no? Entonces, esa es la idea al trabajar mujeres en la independencia, ¿no? Entonces, yo empiezo atrás a leer cómo se crean los primeros escrituras del siglo XIX, ¿no? Desde qué autores, y también teniendo en cuenta las tendencias políticas de cada uno, ¿no? En 1845 y demás, en el 48, 45 se funda el Partido Liberal, más o menos en 1850 el Partido Conservador, entonces eso va a marcar que también se construya la historiografía, ¿no? Eso va a marcar también las tendencias historiográficas, literarias, del arte, pero también va a marcar qué mujeres se van a empezar a hablar, ¿no? A cuáles se va a constituir como heroínas y mártires de estas historias patrias, ¿no? Entonces ya en los años 20, fundadas las academias de historia, vamos a empezar a ver unas canonizaciones, ¿no? Ya propiamente dichas de las mujeres en la independencia. Recordemos que nosotros, pues, nuestra independencia es a partir de 1810 a 1830, la del Perú es un poco después, ¿no? Pero entonces en 1820 y 30 vamos a empezar a celebrar, por ejemplo, lo que es los centenarios, en este caso de la batalla de Boyacá, y demás fiestas, la de 1810, 1910, 1919, se hace la del 24 y demás, la Constitución de Cúcuta en el 22, empiezan a hacerse todos estos festejos y empiezan a elaborarse estos rituales historiográficos, y aquí entran las mujeres, ¿no? Obviamente empiezan a escogerse mujeres blancas, criollas, de ciudades urbanas, ¿no? Con prestigio, unos capitales sociales, unos capitales materiales y económicos, ¿no? Más que todo descendientes de los mártires y patriotas republicanos, ¿no? La hija del patriota, la esposa del patriota, ¿no? La amante del patriota, o en este caso, obviamente se destacan estas mujeres, no se van a hablar de las mujeres realistas, ¿no? Que eso es algo que hoy por hoy tenemos que empezar a rescatar, ¿no? Entonces, estas alegorías femeninas que crea la independencia van a tejerse a lo largo del siglo XIX, ¿no? Una de las alegorías femeninas de la libertad entre patriotas y realistas, en este caso, va a ser la Pola, ¿no? Va a ser fusilada en 1817, ¿no? A la arremetida de lo que se llama la reconquista de Morillo, y va a ser fusilada por Juan Sámano, ¿no? Entonces, la Pola va a ser esta figura
mitificada heroicamente, ¿no? Nosotros en el colegio siempre había algún afiche de la pola, ¿no? Alguna cosa, el Día de la Bandera, alguna cosa se hablaba de la pola, siempre fue un referente, ¿no? La idea mía fue empezar a ver desde qué momento se había creado la pola, ¿no? Entonces empiezo a ver que se crea a partir de la primera vez que se la nombra como en una figura pública y demás, como un mito, como una retórica, como una alegoría, es en 1823 en el periódico El Patriota, fundado por Francisco de Paula Santander, que más tarde va a ser reconocido dentro de como fundador de las ideas liberales y de lo que va a ser el Partido Liberal, ¿no? Entonces la pola empieza a mencionarse en El Patriota, ¿no? Como una metáfora para criticar a las mujeres bogotanas, o en este caso santafereñas, que se las tildaba de godas, en este caso como conservadoras y aún fieles al rey, ¿no? Entonces yo empiezo a rastrear cómo empiezan a producirse muy tempranamente, ella es fusilada en 1817, como les digo, ya en 1823, ¿no? 6 años después ya se estaba nombrando en el periódico El Patriota del señor Santander, y ya en 1826 o 20, sí, 1826 empiezan a producirse unas obras teatrales, como ustedes las ven aquí, en torno a la pola, ¿no? 1823, ¿no? En esta obra, por ejemplo, va a tener una imagen dedicada a Santander, una imagen de la pola, empieza a rastrearse el amor patriótico de la pola, ¿no? Hacia sobre todo los que van a ser en este caso los federalistas, ¿no? Ya en la década del 60 se empiezan a producir otras más, y en 1895 y demás. Entonces yo rastreo más o menos 5 obras, aquí ustedes las pueden ver, 5 obras, estas son de 1895, 1888, ¿no? Entonces son dramas históricos, son presentaciones que van a ser públicas, que se van a hacer en público, y entonces empieza a hacerse como una pedagogía, ¿no? Y en todas estas es la pola, la alegoría, ¿no? Recordemos que casi todo esto se va a dar en Santa Fe, ¿no? Donde es oriunda, se dice la pola, aunque tampoco hay una biografía, no hay ningún papel que demuestre su existencia, ¿no? Entonces empieza a producirse toda esta ingesta de documentos y estas pedagogías cívicas y morales, ¿no? De la nueva república, y la pola va a ser escogida como imagen y semblanza de esta primera ingesta de héroes y heroínas, ¿no? Se teje a la par yo creo que se teje primero que cualquier héroe que podamos tener, o Santander, o Nariño, o los que fueron fusilados, ¿no? Caldas y Camilo Torres y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta empieza en 1800, esta, por ejemplo, es de 1826, también empieza a aparecer pinturas, ¿no? Esta, por ejemplo, es una pintura de un grupo que podríamos decir liberal, ¿no? En esta es una pintura que ya van a usar más o menos en los años 60, cuando 60 y piola, 67, cuando empiezan ya a entrar los conservadores al poder, empieza a mostrarse una imagen diferente de la pola. Si ustedes ven, ¿no? Cómo está vestida y demás, cómo hablan. Cada una de estas obras, ¿no? Está atravesada por vínculos con los liberales o con los conservadores. Y como nosotros nos vamos a dar en la cabeza todo el siglo XX, XIX y casi hasta todo el XXI, ¿no? 2021. Entonces estas obras están escritas también en tiempos de guerras civiles, y eso va a hacer que unos tengan una mirada, por ejemplo, de Medardo Rivas, que es conservador, donde la pola es esta imagen, ¿no? A esta imagen que es el drama histórico de un liberal, que es mucho, mucho más diferente, ¿no? Entonces, aquí se usa esta imagen de la pola para recrear la imagen de la nación. Y también empiezan a ser las primeras figuras de íconos que van a trabajarse, por ejemplo, desde de uno de los pintores más importantes, ¿no? Espinosa, José María Espinosa, que va a ser el abanderado de Nariño, empieza a publicar a dar a conocer estas obras en los años 60 en las eras liberales, ¿no? Entonces vemos que en las eras liberales a ella se le da un protagonismo muy importante, se le crean estas imágenes, ¿no? De mujer criolla, de mujer blanca,
joven, con valores patrióticos, sin miedo, con muchas actitudes masculinas, ¿no? Entonces empieza a hacerse un ritual iconográfico de la pola, ¿no? A regarse por todo el país, no simplemente estas son las obras que reposan en el Museo Nacional, pero entonces empieza a ser la pola imaginada, ¿no? Vuelta a un símbolo. Por eso aquí la vemos, por ejemplo, ya representada a finales del siglo XIX, por ejemplo, las mujeres del barrio Las Aguas de Santa Fe de Bogotá van a empezar a reunir dinero para hacer una estatua. Pero en Guaduas, que era supuestamente la tierra de ellas, cerca en Cundinamarca, en esta provincia, cerca a Santa Fe, también se quería hacer una, pero al final, a finales del siglo XIX, más o menos en 1896, empieza la recaudación de dinero, ¿no? Porque ya se venía el centenario, para hacer, por ejemplo, el primer busto y volverla una figura tridimensional, ¿no? Una figura, más que un busto, ¿no? Es una de las figuras icónicas que va a salir, por ejemplo, en las monedas que ya se dejaron de usar hace muchos años, que eran las monedas de 5 pesos y demás, ¿no? La pola empieza a ser también en lo que va a ser el centenario, usada como las estampillas del correo, ¿no? Estas son las estampillas del correo. Empieza también a hacerse ese proceso de higienización, ¿no? Contra la chicha, y empieza a verse la chicha como un mal social, un mal, ¿no? De clases, de algunas clases, en este caso indígenas y afrodescendientes, y empieza a decirse que no se tome chicha, tome cerveza, ¿no? Pero ya a partir de 1910 ya se va a decir no tome chicha, tome pola, ¿no? Y la pola es la cerveza, ¿no? Es la cerveza, esta industria bavaria alemana que se va a radicar en Colombia, entonces empieza también como a usarse la pola en ello. Ya años más posteriores, por ejemplo, va a estar en billetes, en monedas, ¿no? Va a estar en estampillas, en estatuas y demás. O sea, la pola va a ser un referente muy, muy importante de la historiografía y sobre todo de la creación mítica. No hay ningún documento que demuestre que ella existió. En el fusilamiento que se acontece donde ella estuvo, ¿no? Que encontramos en el Archivo General de la Nación, cuando se nombra los que estaban con ella, que fueron fusilados, al final simplemente se coloca una P, ¿no? Entonces, puede haber sido un esclavo, no se sabe qué, pero no se coloca el nombre Policarpa Salabarrieta. Y como les decía, es en el gobierno de Santander, ¿no? Bien apenas empezada la República, donde se empieza a crear la imagen de la pola, desde el mismo gobierno de Santander, ¿no? Que va a ser un gobierno sobre todo crítico y a Bolívar, ¿no? Y vamos a ver, pero cómo en el siglo XIX liberales y conservadores la utilizaron de una u otra forma. Por ejemplo, en los relatos de los liberales, en esta imagen, cuando ella va a ser llevada y el cura le dice, confiésate, hija patriota, maldita, pues lo que le pueda haber dicho, en este caso, en la representación de los conservadores, que es esta, ¿no? Que es una de estas obras, a ella se le aparece la Virgen, ¿no? Así, la Virgen, ¿no? Y es la que le dice que por favor, que se arrepienta, que vaya al caldazo con la fe de que va a ser juzgada, ¿no? O sea, este patriotismo es cobrado, entonces cada uno de los liberales y conservadores jugó a su imagen y semejanza y a sus estrategias del momento políticas sobre esta imagen de la pola. Otra de las heroínas que vamos a tener es Antonia Santos, que de ella ya sería otra conferencia, pero lo que yo quiero demostrar aquí, ¿no? Es cómo estas, por ejemplo, Antonia Santos también va a ser representada, por ejemplo, en biografías, sobre todo escritas en Buenos Aires, ¿no? Esta va a ser una mujer patriota, esta sí existió, hay referencias y todo, viene de la familia Santos, bueno, nuestro no, bueno, el expresidente y estas familias que han sido jerárquicas en la gobernación de Colombia, los Santos, ¿no? Esta mujer sí existió, hay de todo, hay películas y demás. Lo que yo quería decir era que desde la misma independencia se empiezan a usar figuras femeninas, ¿no? En este caso, por ejemplo, están las constituciones de 1803, esta es la figura de un periódico de 1825, esto es de 1819, con la batalla de Boyacá y demás, empieza, por ejemplo, a representarse la India, o en este caso la indígena, ¿no? Se empieza a plantear
la idea de una especie de racialización, ¿no? Estratégica, de escoger la India para, vamos a hablar de la India como la denominaban ellos, la escogen simplemente para decir que España abusó de los pueblos originarios, ¿no? Y este abuso obviamente está simbolizado en una mujer, ¿no? Una mujer que al principio la denominan como indígena, pero después la van mestizando y es casi que blanca, ¿no? Cómo juegan también con esta idea de la subalternidad del otro, ¿no? Entonces, a partir de monedas, medallones, sermones y demás, en la misma época de la independencia, 1810-1830, se usan a las mujeres, las Juanas, las Guarichas, estas mujeres que iban con los ejércitos, ya sean liberales y patriotas, ¿no? Y algo que yo encontré también a lo largo de la investigación fue esta idea de los generoletos, ¿no? Los generoletos son una herramienta usada en la lingüística para analizar, por ejemplo, los discursos, ¿no? De enunciación en términos de lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces podemos decir que hay generoletos femeninos y masculinos, pero no quiere decir que se adapten al sexo de la persona. Por ejemplo, un ejemplo de un generoleto masculino hecho en una mujer es, por ejemplo, George Sand, ¿no? Que escribía como hombre, o sea, por mucho tiempo ella fingió ser un hombre, pero no era simplemente por el seudónimo, era por la forma escrituraria de sus generoletos. Bueno, eso sería también otra conferencia. Pero lo que yo encontré, viendo estos sitios que a nadie le gusta a veces ver en los archivos, que son los fondos muertos o los fondos de correspondencia que se llamen correspondencia, valga la redundancia, o se llamen libros raros y manuscritos, y que no estén catalogados, sino que hayan simplemente las fechas extremas. En ellos yo, por ejemplo, encontré una serie de pasquines que van a hacer, que van a circular, por ejemplo, en la época de Santander, en esta época que es la Segunda República, ¿no? La República 1819 más o menos empieza a gestarse a 1830 cuando se acaba la Nueva Granada y empiezo a encontrar unas hojitas tituladas con nombres de mujeres, quejas de una fea, al patriota, la santafereña, las damas de Bogotá al Congreso, las damas al Correo de Bogotá, ¿no? El registro, la defensa del bello sexo, la virtud sólida y pura del mérito de las damas de Bogotá. Empiezo a encontrar estos pasquines, ¿no? Y empiezo a ver que son firmados por mujeres ficcionadas, en este caso la fea, la santafereña, la bogotana, la dama, ¿no? Y son, con el análisis del discurso y demás, de estos y demás, encontré a ver de que eran parte de unas rencillas de contienda política entre los santanderistas y los nariñistas. En este caso, Nariño, ¿no? Empieza una rencilla con Santander entre federalistas y centralistas y empiezan a circular estos documentos, ¿no? Las damas y las santafereñas, por ejemplo, son las centralistas y las feas y y en este caso las bogotanas son, por ejemplo, federalistas, ¿no? Entonces empiezan a hablarse en los periódicos estos pasquines y en algunos se toma mucho, empiezan a haber como unas reflexiones dentro de la opinión pública y por eso puedo decir, obviamente por la inferencia de los discursos, que eran producidos por santanderistas y nariñistas, que en ese momento estaban en la contienda de si cambiar la capital de la Nueva Granada, o si iba a ser Caracas, si iba a ser Bogotá, si podía ser Popayán, o si podía ser Quito, ¿no? Empieza todo este debate y obviamente los federalistas querían que saliera de Bogotá, ¿no? Por eso ellos llamaban Bogotá, mientras que los centralistas le iban a llamar Santa Fe, ¿no? Al estilo hispano. Entonces hay una rencilla de discursos que empiezan a tramarse. Entonces aquí es donde yo empiezo a ver los generoletos. Se enuncian como mujeres, hablan como mujeres, pero para hacer de política, ¿no? Es que las santafereñas son muy godas, ¿no? Y es que las bogotanas son muy patriotas, empiezan a hacerse estos tejidos, ¿no? El registro, por ejemplo, también será una publicación que no se va a dar en Bogotá ni en la Nueva Granada, sino que se va a dar en Barcelona en 1822
Y este registro empieza a atacar a las mujeres, ¿no? Se llama el registro del estado de la imperfección, ruindad y malicia de las mujeres, ¿no? Entonces se saca de la filosofía y los libros apócrifos y benditos y demás, y empieza a decirte que las mujeres son lo peor, ¿no? Y esos registros van a tener unas contrarregistros o unas defensas desde Bogotá. Desde Santa Fe empieza a hablarse del papel heroico de las mujeres de Bogotá, que no fueron, en este caso, poco patriotas, ¿no? Que se les decía un poco más que si llegaba el rey, ellas decían viva otra vez el rey, ¿no? Entonces, si vemos en la misma coyuntura de la independencia se crean estas metáforas y estos generoletos, se van a crear obras dedicadas a la mujer, ¿no? Manuales también de la mujer y republicana en la misma época de la independencia. Estamos hablando ya de 1829, por ejemplo, que se da Eufemia, o que se da en 1825 Mujeres Vengadas, que es un contrarregistro contra este registro publicado en Barcelona, España, ¿no? Entonces, lo que yo planteo es que a lo largo de la independencia, las mujeres tuvieron un rol muy importante, obviamente, que son los roles que hoy por hoy muchas historiografías ya están empezando a visibilizar, ¿no? Que son las mujeres en las contribuciones económicas, las disputas políticas, las disputas, por ejemplo, de lo que fueron los bienes, ¿no? Las capturas, por ejemplo, de las haciendas y demás por gobiernos patriotas o realistas, ¿no? Y obviamente también en muchos apartados trabajo cómo se ve la mujer realista, pero como triunfa es el discurso republicano, ¿no? Las mujeres realistas van a asomarse a la historiografía ya a partir, obviamente, de los años 80 y demás, ¿no? Obviamente también hay que ver las circunstancias y contextos de cada nación, ¿no? O en este caso, de estas regiones a veces distantes o a veces muy cercanas a los procesos de independencia, ¿no? Entonces, lo que yo quería demostrar con esto es que la idea fue rastrear las diferentes representaciones discursivas de la historiografía de las palabras impresas, que reafirman la hipótesis de que sí hubo en la opinión pública neogranadina desde la independencia a lo largo del siglo XIX y XX un uso estratégico de las representaciones y discursos sobre mujer, ¿no? Que las mujeres fueron utilizadas estratégicamente como elementos retóricos, narrativos y simbólicos fundamentales a la hora de construir relatos y ficciones, ¿no? Necesarias para construir las representaciones de patria, libertad, república, nación, ¿no? Que develan una serie de discursos, de grafías, imágenes, sobre todo el bello sexo, el contexto bélico y político, ¿no? Entonces, como vemos la independencia, habrán unos apartados donde yo trabajo, por ejemplo, cómo se representa a la Virgen, ¿no? La Virgen va a ser también una representación muy, muy usada, por ejemplo, en este caso, las mitografías vinculadas a las mujeres romanas, espartanas, griegas, ¿no? Con la antigüedad, o sea, todos estos hombres, tanto los mismos hombres que participaron en la independencia, realistas y patriotas, los historiadores del siglo XIX, los literatos del siglo XIX, las academias de historia, ¿no? Todos ellos crearon como unos moldes, ¿no? Cada uno de acuerdo al contexto político y escriturario, y por eso, pues en esta obra no estoy hablando en sí de las mujeres, como ustedes vieran, hablando de casos, estudios de caso ya concretos, ¿no? Porque eso es otra investigación que estoy haciendo, pero en este caso me di a la tarea de eso. Yo dije, si Heidenreich, obviamente marcando la diferencia, Metahistoria planteó, ¿no?, cómo estaban los filósofos de la historia y cómo estaban los historiadores, y hizo esas representaciones de las matrices, y en este caso de los tropos, ¿no?, metonimia, sinedoques, metáforas y demás. Yo también la idea mía fue no hacer el mismo trabajo, obviamente, pero sí ver cómo se habían creado estas metáforas, alegorías, mitos, ¿no? Discursos de opinión pública y demás. Este es el trabajo que les vengo a presentar hoy. Muchas gracias. Gracias, Judith. Gracias, justo en el tiempo oportuno. Bien, vamos a... Gracias, más bien. Vamos a esperar a ver si por acá, por el Zoom, nos hacen alguna pregunta, pero ya tengo un comentario y una pregunta aquí en el Facebook de un colega en el Perú, de una zona de Cerro de Paz, que es una zona bien, que tengo
una segunda pregunta también acá en Facebook Live. Te leo la primera pregunta, Judith, ¿sí? A ver, Pío Mendoza Villanueva, desde Cerro de Pasco. Cerro de Pasco es una ciudad a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar del Perú. Nos dice, Francisco de Paula Santander, según Judith, fue misógino, porque prohibió a sus subalternos que castigaría si entre sus tropas estuvieran mujeres. Es más, entró en cólera cuando Bolívar designó a Manuela Sáenz como coronel del ejército, con la añadidura de expulsarle de Colombia y no reconocer los beneficios. Pregunta, ¿qué razones tendría y cuántos casos más habrían? Esa es la primera pregunta, Yuri, si podemos irlo contestando. Bueno, yo no podría afirmar que él era un misógino, ¿no? Porque no tengo o sea, que dijera que iba a castigar a las mujeres que marcharan con los ejércitos, sí, yo también hasta lo llego a mencionar en mi libro, pero esas eran leyes que hacían también los mismos realistas, ¿no? De que no marcharan, pero las mujeres estaban ahí, ¿no? Independientemente que eran 10, 20 azotes, obviamente, él va a estipular, hay que ver también las mediaciones históricas y los conflictos sociales que se dan en este momento, y políticos y económicos, ¿no? Entre Bolívar y Santander, ¿no? Que van a vincular a Manuela Sáenz, ¿no? Que siempre, pues, en este caso, ella hasta le colocó el nombre de los perros, ¿no? A los perros les colocaba el nombre de los enemigos de Bolívar y demás. Pero más allá de estas anécdotas, ¿no? A mí, en tal caso, no sé, no podría decirte si era un misógeno, sino que en este caso es una estrategia también. Obviamente se la puede dirigir a Manuela Sáenz, pero decir que las mujeres no marchen, obviamente es parte también de toda esa formación militar, ¿no? Donde son sociedades andróginas, ¿no? Andróginas no, en este caso son sociedades androcéntricas, perdón. Son sociedades androcéntricas formadas por hombres, entonces, así dijeran, las leyes que dijeran las mujeres estaban ahí, ¿no? Y ya investigaciones lo corroboran, ¿no? Que una cosa era la ley y otra era la práctica. Y Bolívar y Santander también tenía sus amantes, sus amigas, ¿no? Él andaba con las hermanas Ibáñez y eso ya son como los cuentos que se tejen en la historia, ¿no? Y más allá de los cuentos que estamos reafirmando, diciendo aquí, es ver por qué se construyeron y por qué llegan hasta hoy aquí, ¿no? Ok. Vamos a leerte un comentario más. A ver. Por acá, Juan Castaño te felicita, te dice que ha sido una excelente ponencia. Gracias por construir y compartir su investigación, una valiosa oportunidad para conocer el por qué se construyen y se crean estas figuras femeninas y los intereses implicados en ese proceso y la necesidad de profundizar en estos asuntos. Es un comentario que hace desde Argentina también Lore Rodríguez. Me encantó la ponencia. Saludos desde Argentina, el norte argentino. Aquí en el Zoom nos pregunta Janet Moreno. Buenas noches para todos. Profe Judith, desde Buda, ¿podría nombrar a esas mujeres que escribían desde hombres sin nombres de algunas fuentes? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Te preguntan si podrías nombrar esas mujeres que escribían desde hombres, mejor dicho, como hombres, ¿no? Me parece que es la pregunta. Ajá, es el generoleto claro, masculino, claro, sí. que habías señalado, ¿no? Como una George Sand, por ejemplo, ¿no? Claro, nombres de algunas fuentes que sí has podido encontrar. Bueno, como yo hablo de mujeres entre realidad y ficción, también habían mujeres reales, obviamente que yo trabajo ahí, y son esas mujeres que son las que van a ser parte de las primeras órdenes de sociedades femeninas que se van a crear en la independencia, que la van a crear sobre todo los realistas, ¿no? Cuando llegan a crear las sociedades de mujeres, ¿no? Y hay mujeres que empiezan a hacer patrocinios en la prensa, en esta prensa independentista, ¿no? En el mismo El Patriota, que es el periódico de Santander, él va, por ejemplo, a hacer marcos de honor, ¿no? Cuadros de honor de las mujeres que sí fueron patriotas, empieza a dar nombres, muchas mujeres empiezan a crear escuelas y a decir
venga a la escuela de Julanita tal, o sea, sí empiezan las mujeres a tomarse también esta opinión pública, empiezan las mujeres a hablar, pero ya las representaciones de la independencia, que fue algo que tuve que sacar porque no terminaba haciendo, era el Mediterráneo, era que yo, un capítulo que saqué fue cómo las mujeres de la independencia, o las mujeres del 19 representaron la independencia, y eso era ya, se me creció la investigación, y en este caso hubo mujeres que escribieron novelas, o sea, la metaficción fue utilizada para la independencia, como una novela que se crea. La misma Soledad Costa de Samper va a hablar sobre mujeres en la independencia, sobre las heroínas, en los manuales, ¿no? Esta señora también, Acevedo y Gómez, ¿no? Van a ser mujeres muy importantes para la creación de esas narrativas de la independencia vistas desde la mujer. En este caso solo trabajes lo de los hombres. Ok, y por acá también, también te felicitan, excelente trabajo. Una consulta, yo cuando lo habían puesto en YouTube, a la Pola, ¿no? Una serie, ¿no? La novela. La novela, claro, con tantos capítulos pero ya lamentablemente ya no está en YouTube porque lo habían puesto. No. No está ni en Netflix, o sea, no la encuentro, pero en fin, pero yo sí lo llegué a ver todos los capítulos. ¿Cuál es tu opinión cuál es tu opinión desde historiadora, ¿no? Bueno, cuando yo estaba haciendo esto de la Pola, que yo solamente mostré las obras de teatro, pues yo también encontré novelas, ¿no? Novelas escritas por mujeres, por hombres, que se llamaba La Pola, historia de un amor trágico, La Pola, y Sarabaín, se encontraron en el cielo republicano, una cosa de esas, ¿no? O sea, encontré ese tipo de novelas impresas, pero en 1922, encontré el guión de una película, ¿no? Que se llamaba La Pola, ¿no? Historia de una heroína colombiana. Y esa película fue descartada y está el guión, son más de 120 páginas que está en la Biblioteca Nacional, y cuando yo encuentro eso, digo, bueno, ¿y esto qué? Se iba a hacer una película, pero resulta, en las investigaciones que hice de prensa, porque yo revisé hasta la prensa del 20, y encontré que esta película no se había podido programar porque se iba a celebrar, era el lanzamiento de La María, la película basada en la obra de Jorge Isaac, y obviamente María mata a la Pola de una u otra forma, y no se da. Pero a partir de los años 70 se crea, por ejemplo, una película sobre la heroína Antonia Santos. Y a partir de los años finales de los 80 empiezan a hacerse novelas históricas y empiezan a recrearse figuras como la Pola y demás. Y cuando yo veo esta última serie, que fue hace unos años, ¿no? La Pola y no sé qué, cuando la vi, pues uno sabe que hay muchos vacíos históricos e historiográficos, ¿no? Y yo esta charla la he dado en colegios, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta a los chicos y a los pelados, ¿ustedes los representan los héroes? ¿Los mártires de la independencia? No. Entonces, cuando yo les empiezo a hablar de la Pola, hasta bandas de pum, parques, ¿no? Colegios, calles, avenidas, Policarpas a la Barrieta, entonces, y ellos no tienen esta significación, porque cuando la fui a dar, que fue hace unos 2 años, o sea, estos chicos ni siquiera alcanzaron a verse esta serie que fue hace más de 10 años, más o menos. Entonces, los pelados no se representan con estas figuras, no se representan con estos mitos y estos íconos, ¿no? Y hasta en una conferencia que di en Pasto, yo dije que la Pola no había asistido como una figura real, sino como una figura retórica y mitográfica, pues una persona muy dada a estas tradiciones, ¿no? Me dijo que yo era una maldita porque estaba matando los héroes y lo patriota, ¿no? Entonces, cuando uno ve representadas estas novelas, o estas telenovelas más bien, no solo de la Pola, sino de los paramilitares, los guerrilleros, que nosotros tenemos infinidad de novelas que, o sea, no han llegado a conclusiones ni jurídicas, y ya hay una novela defendiendo, no sé, a algún político o algún es militar o algún es guerrillero o algún paramilitar. Entonces se crean estas ficciones y la gente le cree más a estas ficciones que a los textos, ¿no? Porque es que no se van a ir a poner a leer. Obviamente los guionistas utilizaron uno que otro, ¿no? Pero ellos lo que hacen es como seguir el molde, ¿no?
y obviamente le meten un poco más, ¿no? Donde Sara Bainer era realista y pasa patriota, ¿no? Entonces empiezan a crear unos mitos de acuerdo a las estrategias del mercado de ahora, ¿no? Que es lo que necesitan son vender, y estas series, más que verlas como si fueran algo real o sea, hay que verlas con qué estrategias se hacen, ¿no? Para qué público, ¿no? En esta idea de la recepción, la apropiación, la circulación, de lo que habla Chartier, ¿no? Cómo estas obras se vuelven así, como muchos pelados que vieron eso y en alguna tarea que les toque ayudarle a sus hijos, representarán esta idea de la pola, ¿no? Y eso son representaciones. Ok, Judy. Judy, antes de leer una pregunta que estaba por acá por el Zoom, y también la serie Bolívar, que está en Netflix. Yo lo que quiero, yo veo esto, que Bolívar o sea, que la vida de Bolívar, según la serie, obviamente tiene como una, digamos, una línea transversal en donde las mujeres, su madre, sus hermanas, sus amantes, ¿no? Y siempre está presente, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en torno a eso? En torno a la serie, en torno a las representaciones que hacen sobre la mujer. Esas son las mitografías a las que yo hablo, ¿no? O sea, Bolívar, cómo se representa, ¿no? Cómo lo han representado, y en este caso ya no lo veríamos como liberales y conservadores, ¿no? Sino las estrategias, por ejemplo, del mercado y demás. Entonces, es un cliché muy explotado, y casi siempre uno ve esas películas, ¿no? O novelas de Bolívar, y si no está muy loco, es el enamorador de todas, ¿no? Entonces, eso también depende de los países y las tradiciones, ¿no? No sé cómo en Venezuela harían una novela de Bolívar, o cómo la haríamos nosotros, o cómo la harían en Cuba, ¿no? O sea, es como cómo se juegan estas figuras, ¿no? Y su vida, y por ejemplo, muchas cosas de las que yo trabajé ahí, es más bien como eso, ¿no? Esas representaciones de la cotidianidad, cómo se representaba Bolívar, ¿no? Como un hombre, o sea, que a todas las conquistaba y demás, o sea, y ese es el imaginario que le queda a muchas mujeres y muchos que se ven estas series, ¿no? O si uno ve, por ejemplo, la serie de Freud, cómo lo representan, ¿no? O sea, cómo estas figuras son importantes históricamente y no las explotamos nosotros. O sea, los historiadores no las explotan así, sino que son los comunicados, no en este caso los comunicadores, sino estas agencias, ¿no? Que usan estas figuras. Porque los historiadores no nos tomamos este trabajo de empezar como a hablar de, aunque parece que todo se hablara de estas figuras, ya todo se ha dicho, si vemos, o sea, nos falta un poco más acercarnos a esto de la virtualidad, ¿no? En este caso, como la animación de estas ficciones o estos mitos o estas alegorías de nuestras historias patrias, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando estuve en Argentina, incluso, bueno, también debe haber tanto en Ecuador como en Colombia, seguramente en Venezuela, pero en Argentina incluso hay varias series en el año 2010, donde estuve yo haciendo la maestría, y justo estuve en el 25 de mayo, o sea, el bicentenario, me tocó estar. Y sí, a partir de esos años 10 comenzaron a hacer muchas biografías, y entre ellas biografías de ciertas, de mujeres también, ¿no? O sea, porque volver a la historia biográfica un poco que los historiadores de ahora un poco pero ahora están cambiando, piensan que están volviendo a una historia tradicional, una historia del siglo XIX, ¿no? Confundiendo estas biografías como la historia de los grandes hombres, ¿no? Claro, esa es otra perspectiva que uno lo puede hacer, ¿no? Mira, una consulta que tienen acá por el Zoom nos dice Oscar Cangalaya, ¿qué opinión sobre la participación de la mujer en la lucha independentista en el Perú? Si tienes algún conocimiento sobre este tema, Eh, o conoces a alguien. sí, claro, por ejemplo, no, los trabajos de Sara Beatriz Guardia, los que han hecho el Cenjal y demás grupos, he visto que se han recuperado mucho, ¿no? Pero de la independencia falta como esas conexiones, como yo le decía, esto que yo hice de las matrices, yo podría aplicarlo, por ejemplo, al Perú, ¿no? Ver, por ejemplo, dos mujeres o tres que hayan sido los referentes independentistas de heroínas, y buscarlo y rastrearlo, ¿no? En el Perú
obviamente siempre se refiere a Manuela Sáenz, ¿no? Pero como una figura de Perú, de Colombia, de Ecuador, ¿no? Y más hasta la llegan a ver en Venezuela, ¿no? Entonces, es como que estas figuras se crearon en varias partes, ¿no? Y Perú no va a ser la excepción. Y obviamente, a esto de las mujeres en la independencia del Perú sería ver lo bueno también y visto desde las corrientes del realismo, ¿no? ¿No? Ver cuál ha sido los procesos de las mujeres en la independencia, porque por ejemplo en Colombia cuando se iba a celebrar en el 2010, esto del bicentenario, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con el sur, ¿no? ¿Qué hacemos con Nariño? ¿Qué hacemos con Pasto? ¿No? Sí, en Pasto Bolívar nunca fue querido, no fue héroe, sino un antihéroe, y en este caso el héroe fue Agualongo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con esos realismos? ¿Qué hacemos? Entonces, para el Perú, las historias patrias deben haber creado también unas figuras emblemáticas, ¿no? De estas mujeres que fueron hasta coronadas por San Martín, ¿no? Con la medalla del sol y demás, que ayudaron en los procesos. Yo en otra investigación que estoy haciendo, ya estoy trabajando en las mujeres reales y demás, y empiezo a verlas en eso. Entonces, en los procesos económicos, políticos, las donaciones a los ejércitos, todo lo que fue las expropiaciones de bienes, y yo creo que desde ahí uno sale de esa matriz de las heroínas o las mártires y empieza a trabajar mujeres que aportaron y que desde lo más pequeño y que fueron parte de los procesos. Claro. Claro, porque siempre hay una visión un poco, digamos, muy simple de ver a la mujer que está al costado del varón, ¿no? Algo así, ¿no? Y la mujer en la época de la guerra de la independencia ha podido participar en diferentes, incluso en tertulias, Es ¿no? que estamos en Claro. deuda, por ejemplo, con las mujeres que marcharon con los ejércitos que vinieron, por ejemplo, desde Lima y arrasaron con las haciendas en Popayán, en el Valle del Cauca, ¿no? Que llegaron hasta Santa Fe, que se unieron al ejército de los granadinos, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas pendientes. Ahorita que hablabas de Buenos Aires, por ejemplo, Mitre en 1842 escribió un guión sobre la pola, ¿no? Hizo unas representaciones teatrales en Buenos Aires sobre la pola, ¿no? Y siempre se crean como esas figuras, o sea, esas narrativas que se fueron creando, ¿no? Se pueden ver en el Perú, se pueden ver en el Ecuador, pero yo del Perú lo que más distingo, obviamente ahorita que estoy viendo, es que es muy rico en lo que van a hacer las mujeres post-independentistas, que es lo que más he visto que va a ser muy, muy rico, sobre todo en las literatas. Sí, justo ahora en julio va a haber un congreso y justo te había comentado, ¿no? Sobre las mujeres de la independencia del Perú. Y aquí tenemos, acá ha hecho su pregunta, pero voy a activar, Margarita Segarra, puedes activar tu micrófono y le puedes hacer la pregunta directamente a Judith. Okay. Margarita, Bien, te buenas escuchamos. noches, Judith. Muchas gracias Hola, Margarita, ¿cómo vas? por tus aportes y tus trabajos. No, me llamaba siempre la atención estas preguntas que te haces al final de este artículo sobre las representaciones sobre las mujeres, ¿no? Moviendo un poco el terreno de las preguntas a las otras mujeres, no las heroínas, sino quizá las campesinas, las indígenas, tal vez las amazónicas, las mujeres esclavas que pensaron sobre este proceso, las realistas, las que estuvieron ambiguas, si ellas fueron, así como las feministas a nivel occidental, siempre se solidarizaron con otras causas de débiles, como la abolición de la esclavitud o los indígenas, ellas también quizá, por ejemplo, el caso de Manuelita Sáenz y sus esclavas, ¿no? Sus esclavas, y el vínculo amical que no era, como que hay que desnaturalizarlo, porque ser amiga de las esclavas no era como que tan corriente, un estrecho cariño, amor, amistad, ideales, o el tema del cuerpo, que también lo tratas, qué pasa con el cuerpo de las mujeres durante las guerras. Me gusta muchísimo cómo lo has planteado, no pretendo que respondas, solo que es un conjunto de líneas de investigación muy importantes para nuestros países, para las mujeres de los países. Sí, eso, bueno, tú estabas hablando creo que de un artículo. Sí, de un Ese artículo, yo estaba apenas empezando con la investigación y claro, yo estaba
explosiva, ¿no? De ellos sí tienen sus heroínas, pero ¿qué pasa con las indígenas? Porque la historiografía, esta que yo les mostré, es una historiografía centralista, ¿no? Es a partir de 1822 y que se crea, o demás que se crean las academias de historia, que empiezan las academias regionales a construir sus mismas heroínas o sus mártires, ¿no? Y es como el molde, ¿no? Es como un molde de hacer pan, se echa ahí, se mete al horno y se les cambia el nombre, la ciudad y demás. Y claro, entonces yo empecé a decir, ¿qué pasa con las afrodescendientes, no? ¿Qué pasa con las campesinas? O sea, ¿qué pasa con el resto de mujeres? Porque obviamente tenían como hasta muchas emociones encontradas cuando escribí eso. Y claro, preguntaba eso, o sea, ¿por qué la independencia solo se quedó en estas mujeres blancas, criollas y demás? Y claro, la idea en ese momento era un poco más bien de invitar a la subversión, ¿no? Empezar a hacer este tipo de investigaciones que yo no he hecho tampoco, pero que sí dije en algunos escritos esto, o sea, hay que empezar a verlas desde todo tipo. Por eso cuando me dicen, pero es que usted ahí no está trabajando mujeres negras o afros, no, o sea, es que la tarea es grande en la independencia, o sea, la independencia es un tema que se creó, que ya había sido acotado, definido, ¿no? Trabajado, ya las fuentes no hay. A mí me dijeron eso cuando yo empecé la investigación, un profesor que también escribió un libro muy importante de la independencia y las sociabilidades. Me dijo, es que esa investigación no la hay, no se puede hacer porque yo ya vi los archivos, las fuentes, o sea, todo depende del cristal como miremos, ¿no? Y yo en ese momento cogí quebré el cristal pues para ver unas miradas caleidoscópicas, ¿no? Esa fue como la idea, ¿no? Entonces, de la independencia hay mucho por hacer, las novelas, la literatura, el arte, ¿no? Ahí no me mostré todo, pero la numismática y demás, y fue muy importante para todas estas creaciones, ¿no? Y hoy por hoy, ¿qué importancia tiene la mujer en la independencia, no? Vista desde todas estas miradas que estamos hablando, desde las miradas transnacionales, ¿no? Saliendo de lo que vamos a configurar más adelante como Estado-nación, ¿no? Hay mucho por hacer. Ok, gracias a Margarita. Bueno. Sí, Margarita es una especialista desde la época del siglo XVIII, se va hasta el siglo XX. Margarita ha hecho... Yo también soy así. Sí. Bueno, vamos a seguir avanzando. Acá tengo algunas preguntas más para ir cerrando. Gómez Rojo nos pregunta, ¿por qué no resalta, o por qué no se resalta en los libros el papel de Manuela Sáenz en la independencia? ¿Y qué significa para usted, ¿no? Manuela Sáenz en este proceso, ¿no? Ajá. Bueno, Manuela Sáenz es como de esas figuras que digo, o sea, no me puedo morir sin escribir algo, porque es algo como yo les decía, a ella también me gustaría ubicarla en este molde de las mitografías, ¿no? Las alegorías, las metáforas, los generoletos y ver, por ejemplo, cómo se ha tejido la imagen, cómo la han tejido, por ejemplo, los historiadores, los políticos, ¿no? Los literatos, los creadores de novelas, telenovelas, ¿no? O sea, de ella hay muchas matrices discursivas y obviamente hay una que va a pesar más, ¿no? Que es la amante de, que es la que siempre hemos escuchado, la libertadora del libertador, ¿no? Si empezamos a ver de Manuela Sáenz cuando se empieza a escribir, ¿no? Y empieza a reconstruirse sus diarios de Paite y demás, hasta dicen, hace poco que leí algo, que hasta algunos diarios son inventados, ¿no? Por algún historiador de estas tierras de Atahualpa y demás. Entonces, esa es una tarea que hay que hacer, o sea, no está dicho todo lo que se ha hecho de Manuela, pero hay que rastrear, o sea, más allá de hacer una biografía, por eso es lo que hablabas ahora, yo no hago biografías en sí, y obviamente me faltan muchas herramientas para hacerlo, pero más allá de la biografía, si es cierto, real, es cómo se traza, o sea, cómo se trazó la imagen, por ejemplo, de ella desde los liberales del siglo XIX, o de los conservadores del XIX, ¿no? Cómo los que van a ser los conservadores, o sea, los que nacen de Bolívar, que en Colombia se desprenden de ahí, ellos van a tener una imagen pésima, ¿no? Usted lee, por ejemplo, Historia Eclesiástica y Civil de Groth, que es una publicación de 1870, de la época del 70, usted va a ver que él habla pestes de Manuela Sáenz, ¿no? Pero si usted lee a los liberales, ellos
la van a retomar y por mucho tiempo ella es como eclipsada, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿A qué responde ese eclipsamiento? A que ella quede sumergida, ¿no? Entonces, ella es una figura de la que no se ha dicho todo, ¿no? Y hay que verla en estas ideas transnacionales, ¿no? ¿Cómo se creó esa figura de ella? Quitando también, por ejemplo, la idea de Bolívar, ¿no? Sus relaciones, por ejemplo, con Flores, ¿no? Con Sucre, ¿no? Sus relaciones políticas. Hay muchos escritos de ella, pero no está todo dicho, pienso yo. Ok. Judy, la última pregunta que nos hacen por acá, por el Zoom, y con eso vamos ya cerrando. Hay dos preguntas ahí juntas. Vamos a por acá Nilo nos dice, ¿esta participación de las mujeres en su país en aquella época habrá motivado algún cambio en cuanto a la educación de las mujeres? O también, de esta manera también habrá motivado, nos pregunta Nilo, un cambio social dentro de esos límites de la época. Y la otra pregunta, bueno, Margarita comenta, es una mujer difícil de abordar, ¿no? En el caso, ¿no? Sí. Es coronela, pero no es casada, con hijas ¿no? No, ella es un esquema, un sujeto muy controvertido. Sí, vamos con Y la pregunta con esto en torno a la educación de las mujeres, ¿no? ¿Se habrá motivado o no? sí, como por ejemplo cuando yo hablo de los discursos de las mujeres reales que fundaban colegios, ¿no? Amparadas por Santander y Bolívar, ¿no? Esto enseñaban a leer y a escribir y demás, pues obviamente la educación va a ser para las clases privilegiadas, las mujeres, aunque privilegiadas, va a ser muy crítico el acceso a la educación y sobre todo nosotros que nos vamos a desgastar en guerras civiles casi todo el siglo XIX hasta 1903 con la guerra de los 1000 días, de ahí empieza el proceso de violencia, ¿no? Entonces, esa antropofagia que tenemos culturalmente así vista, metafóricamente, no va a permitir mucho esos cambios, ¿no? El acceso de la mujer a la educación se da ya de forma tendencial en el siglo XX, ¿no? Más o menos a partir de 1920, con estas reformas de algunos también condiciones civiles y jurídicas de la mujer, ¿no? El derecho a manejar sus propiedades, o sea, el derecho a la educación fue un derecho también que van a las feministas, ¿no? A reivindicar, sobre todo las letradas, Soledad Costa de Samper, que va a ser la mujer de la hegemonía conservadora y la figura de la regeneración, ¿no? Ella, por ejemplo, va a luchar por un tipo de educación, obviamente amparada sobre el modelo de la virtuosidad católica y demás. O sea, la educación también en la independencia de las mujeres hay que verla, ¿no? Porque esta educación, por ejemplo, que pasan es que la niña va a participar, por ejemplo, en los rituales cívicos y civiles, ¿no? Llevándole la bandera a Bolívar, representando a las gracias griegas, a las diosas del Olimpo, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver, representaciones de las niñas y demás. Pero como les decía, o sea, el tema de la independencia, imagínense la historia de los niños en la independencia y demás, que también se metaforizan en la opinión pública, en los medios impresos. O sea, hay mucho que decir, pero la educación va a ser postergada. Hasta lo que yo he visto y las investigaciones posteriores que he hecho, que ya no son solo en la independencia, creo que es con las reformas liberales se van a ampliar mucho las coberturas de la mujer. Y el papel de la mujer educadora que se da a finales del 19, ¿no? La profesora y demás, que van armonizando estos roles de feminidad, domesticidad con el orden público y la esfera pública. Claro. Justo como decía, también comentaba acá en el Zoom, Margarita, el caso de Manuela. Claro, si hoy una mujer con esa característica de Manuela es vista de manera, ¿no? Es vista peyorativa. hoy. Imagínate hace 200 años, ¿no? Más de 200 años, ¿no? Entonces es sí. bien complejo. Claro, o sea, hay mujeres que rompieron totalmente con los estereotipos y demás, ¿no? Hubo mujeres que uno encuentra que se dio la independencia y dejaron todos sus esclavos libres y se fueron con su amante y su esposo mientras fue a la guerra, o sea, tenemos que empezar a coger el archivo y a expurgarlo, no sé, y los archivos de todo tipo, ¿no?
porque por ejemplo eso que yo hice y que trabajé más de 32 periódicos, muchos de esos periódicos eran periódicos de corta difusión, pero entonces cuando encontré tantos de corta difusión me dije, pero ¿por qué tantos de corta difusión? ¿No? Y era por las mismas riñas y las contiendas políticas y las divisiones que hacía que no hubiera una periodicidad, ¿no? Entonces muchos historiadores desprecian ese tipo de fuentes, o las hojas sueltas, los pasquines, y para mí eso fue un baluarte, un tesoro. Sí, ahí sí estamos de acuerdo, porque yo también trabajo bastante, he trabajado, como tú sabes, en todo pero no para el norte, sino para el lado del sur, ¿no? Justo por acá, Consuelo, justo lo que estamos hablando en estos momentos, nos señalan que las mujeres en la actualidad, ¿no? Están en ese conflicto entre su espacio público y privado, ¿no? Y eso de repente, el caso, ¿no? Ella nos dice Consuelo es de Huánuco, una zona también de la región en Perú. Y bueno, Huánuco por la rebelión de Huánuco, ¿no? Tú recordarás de 1812 y todo eso, que también es clave para la historia peruana también. El Consuelo nos dice, entonces Manuelita marcaría una especie de un cambio, ¿no? Una época de las mujeres que eran oprimidas y de algunas que salían de ese molde regular, ¿no? Hace por allí un comentario. Judith, tus palabras finales para cerrar el día de hoy, tu excelente presentación el día de hoy aquí en Hablemos de Historia Bicentenario. Bueno, muchas gracias. Yo quiero mucho al Perú. Mi maestro, el que me ayudó en este proceso, es peruano, de Ayacucho, el profesor Mauro Vega, que me ha inspirado mucho, ha sido mi maestro, entonces tengo unas buenas relaciones. Ahora en el proyecto doctoral voy a trabajar Lima, ¿no? Como la creación del circuito letrado de América del Sur, ¿no? Entonces voy a trabajar cómo se crea el circuito andino, ¿no? Literario de las mujeres intelectuales del siglo XIX, entonces con muchas ganas de ir al Perú, con muchas ganas de conocerlo, con muchas ganas de conocer la historiografía y incursionar en ello, y la invitación es que empecemos a quebrar esos lentes, ¿no? Que nos han impuesto, ¿no? Como lo hemos visto ahorita con la figura, por ejemplo, de Manuelita Sáenz, se pueden trabajar muchas aristas, y la idea sería eso, ¿no? O sea, hay temas que parece que ya las historias patrias, en este caso, las de los héroes, los mitos, los íconos, ya hubieran hecho todo, ¿no? Pero hay que empezar hasta a hacer eso, como tú decías ahorita, ¿no? Entonces se vuelve otra vez a caer en los héroes o en las biografías, no, la idea es empezar, como decía Coseles, ¿no? Tiene que haber un neohistoricismo, así como hay un neomarxismo, ¿no? Hay que empezar a ver estas tendencias y empezar a decir, y a ver en estos casos, esos moldes historiográficos que se han creado y ya son verdaderos, ¿no? Cuando la Pola dice, oh, pueblo indolente, y la fusilan, o sea, en ninguna parte está eso de pueblo indolente, pero casi todo el 19 dijeron esas frases, ¿no? ¿Quién las dijo? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces yo los invito a que esto que hablé de mujeres puede ser representado en los indígenas, en los afro, ¿no? Hay mucho por hacer. Y ojalá les gustara el siglo XIX o que ya casi no les gusta. No te preocupes, yo te voy a poner en contacto acá con Margarita, con María Irma Manarelli, te voy a pasar los correos aquí, ellas son especialistas, Margarita ella conoce a todo el grupo vinculado a la historia. Y ojalá los pelados, ¿no? Los jóvenes, ahorita los pregrados se vinculen al siglo XIX. Da miedo, ¿no? Mucha guerra, muchas divisiones, y tal vez por eso no causa como mucha atracción, pero los invito a que investiguen el 19, que es muy hermoso. No, sí, y eso fue justamente lo sabe Margarita, ella fue una de ella y demás profesoras pioneras de hacer un curso en San Marcos, ¿no? De historia de género, ¿no? Hace algunos años, ¿no, Margarita? Puedes activar tu micrófono, Margarita, si quieres, todavía tenemos unos minutos. Sí, bueno, creo que María Manarelli es realmente la pionera. Sí, pero claro. De ahí, la siguiente generación hemos entrado muchas a distintos temas, ¿no? Yo también he visto representaciones, lo privado y lo público, desde fines del virreinato, feminismo, indigenismo, primeras escritoras. Qué bonito. Uno termina, no sé cómo va a pasar, por ejemplo, algo de la mano de las mujeres. Las mujeres te empujan hacia adelante, ¿no?
Tú que estabas Pero hablando sí. de María Emma Manarelli, o sea, como, ¿dónde están las historiadoras, no? Porque no hay una historia de las historiadoras, ¿no? ¿Dónde están las historiadoras como historiadoras, ¿no? Por supuesto, O sea, claro que sí. esas mujeres del siglo XX que fueron las pioneras en los 70s, 80s con estos estudios y abrieron estos campos, sería bonito pensarse en ellas, ¿no? En Sí, las sí, historiadoras que hacen historia, también de las mujeres. claro, Ujú. porque el feminismo arranca buscándose en el pasado, pero se ubica con la víctima o con la rebelde, pero Ajá. por ejemplo, Manarelli, ¿no? Formada en Colombia, con un trabajo así de archivo importante, entonces sobre eso monta las reflexiones, creo que es como se ha ido haciendo de la mejor manera entre la academia y el feminismo avanzando, ¿no? Sí, De no mejor trinchera. manera, ¿no? Que solamente cuando Sí, son los deseos, pero no llegas a aterrizar bien, entonces no lograbas dialogar con los colegas, porque estabas solo en el perfil claro. reivindicativo, ¿no? Pero de la otra manera, no son pues santas, todas tienen sus pies en la tierra, ¿verdad? Entonces Sí, esa sí. Ok, parte es importante. Muchas gracias, Bienvenida, gracias. Judy. Muy lindos bienvenida. comentarios. Lindo, Sí, aquí ya, estamos Judy, para las ya redes. no te preocupes, que cuando llegues a Lima vas a ser bienvenida. Más Ah, bien, por bueno. acá, Claro que sí. para terminar ya, por acá por el Facebook solamente te mandan saludos desde Puerto Ah, Rico, bueno. México, Colombia, Ecuador, Argentina y también Perú, obviamente, y regiones de Perú. ¿Ves? Nos están viendo de diferentes lugares. Ah, bueno. Hablemos de historia bicentenaria. Gracias, Judy, gracias, Muchas Margarita, gracias, que estén muy bien. y a todos Saludos los que a se conectaron todos. el día de hoy. Sí, nos vemos, Chao, cuídense. gracias. Hasta Chao, luego. Gracias Daniel, a ti. gracias. Nos Chao. vemos.